Hola, hola mis queridos crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer a Rodolfo el Reno y sirve para decorar nuestro arbolito de Navidad. Y si tú lo deseas para ventas es ideal ya que es pequeñito y no ocupa mucho material. Y con esta belleza sería el segundo proyecto que estamos haciendo para nuestra temporada de Navidad. Acompáñame hasta el final del tutorial, estoy segura que el resultado te va a encantar. Y si eres nuevo, te invito a mi canal donde encontrarás muchísimos proyectos tan lindos como este. Ahora sí, mis queridos crocheteros, vamos a comenzar con nuestros materiales. Y para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. El tamaño de los ojitos es de 8 milímetros. Son ojitos de seguridad. También napa o relleno acrílico. Una aguja lanera, silicona líquida o silicona fría. Y si te gusta nuestro proyecto, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Vamos a tejer los brazos y voy a empezar con el color marrón. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Y voy a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 vas a tomar solamente la hebra trasera. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 3. Te quedas en el último punto sin terminar porque vas a cambiar de color de hilo. Aquí vas a ajustar un poquito el color marrón. Así. Y ahora de la vuelta 4 hasta la vuelta 6 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta número 7 y voy a hacer una disminución. Coloca tu marcador. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y vuelves a repetir una disminución y 4 puntos bajos. En total vas a tener 10 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Cuando hayas terminado la vuelta número 12, vas a rellenar solamente de la mitad hacia abajo. Eso es todo lo que vas a rellenar. Y ya hemos rellenado, ahora vamos a cerrar esta abertura con 5 puntos bajos. Vas a tomar ambos lados
y aquí vamos a hacer el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Haces una cadena para asegurar y cortas la hebra. No dejes una hebra muy larga, no es necesario. Entonces, vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Así. Vamos a tejer las orejas y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, después un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y en esta vuelta número 4, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en la vuelta número 6, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. 1, luego una disminución. En total vas a tener 6 puntos bajos. Vamos a cerrar esta pequeña abertura con 3 puntos bajos. Tomas ambos lados y vamos a cerrar. 1, 2 y 3. Tejes una cadenita para asegurar y dejas una hebra larga porque con esa hebra vamos a coser a la cabecita más adelante. Entonces, de la misma manera vas a tejer 2 orejitas. Vamos a tejer en color marrón las astas de nuestro pequeñito y voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierras el anillo mágico y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 5 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y vamos a hacer 3 dobles puntos altos en el mismo lugar pero sin terminar. Ahora te voy a mostrar. En este primer punto de la vuelta número 6, aquí vamos a hacer el primer doble punto alto, pero no vamos a terminar de tejer, solamente vamos a dar 2 lazadas. 1 y 2. Vuelves a hacer otro doble punto alto, también sin terminar, en el mismo lugar, en el mismo punto. Si te das cuenta, no estamos terminando de tejer todo el doble punto alto. Este sería el segundo y nos falta un tercero en el mismo lugar, aquí. No estamos terminando. Ahora sí. Ahora sí vas a dar una lazada para terminar. Entonces ya tenemos el primer punto de la vuelta número 6. Aquí es donde vas a colocar tu marcador. Ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total vas a tener 8 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y de la vuelta 7 hasta la vuelta 9 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y cuando ya hemos terminado de tejer la vuelta número 9, aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado, luego una cadena y cortas la hebra. Dejas una hebra larga porque después vamos a coser a la cabeza. El siguiente paso es rellenar el tejido. Todo el tejido. En total vas a tejer 2 astas para nuestro pequeñito. No olviden que tienen que rellenar todo. Vamos a tejer la parte blanca de la pancita en color blanco y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y vamos a tejer la vuelta número 2. Y voy a hacer un aumento. A ver, ahora sí. Coloca tu marcador en el primer punto de cada vuelta. Entonces este sería el aumento. Luego 2 puntos bajos. 1 y 2.
y vuelves a repetir un aumento y 2 puntos bajos. En total vas a tener 8 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 3 y vamos a empezar con 2 aumentos. Un aumento, dos aumentos, luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Y repites 2 aumentos, 1 y 2 aumentos, luego 2 puntos bajos. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 4 vamos a hacer 4 aumentos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vuelves a repetir 4 aumentos y 2 puntos bajos. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y cuando hayas terminado, vamos a unir con un punto falso. Te vas a ayudar de tu aguja lanera. Y ahora sí. Te saltas el primer puntito, en el siguiente punto, aquí de esta manera, das una puntadita y ahora por la parte de arriba, aquí, introduces tu aguja lanera y se va a formar un punto. A esto se le llama punto falso. Esta hebra que te queda la vas a esconder por la parte de atrás y cortas el sobrante. Y para la nariz lo vamos a tejer en color rojo y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Es súper facilito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y cortas la hebra. Aquí también para unir ambos lados tienes que hacer un punto falso. Ahora vamos a tejer en color blanco la parte de la boquita y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y en la vuelta número 2 vas a comenzar con un aumento. Un aumento, luego 2 puntos bajos. Uno y 2. Y vuelves a repetir un aumento y 2 puntos bajos. En total vas a tener 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 3
vas a comenzar con 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos, después 2 puntos bajos. Y vuelves a repetir 2 aumentos y 2 puntos bajos. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y cuando hayas terminado, cortas la hebra y vas a coser un punto falso. Vamos a tejer la parte de la cabeza y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 4 vamos a comenzar con un punto bajo, 1, luego un aumento. Después 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en esta vuelta número 8 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2,
3, luego un aumento, después 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Repites esta secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y de la vuelta 9 hasta la vuelta 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta número 12. La secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y de la vuelta 13 hasta la vuelta 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta número 16 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, luego un aumento. Después 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. La secuencia que vas a repetir es de 8 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y en la vuelta número 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 60 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Luego 8 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Esta es la secuencia que vas a repetir, 8 puntos bajos y una disminución. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y en la vuelta número 19, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta número 20 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, luego una disminución. Después 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta 14 y la vuelta 15. La separación de ojo a ojo es de 11 puntos bajos contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Ya hemos colocado los ojitos y vamos a continuar con la vuelta número 21. En esta vuelta vas a hacer secuencias de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en esta vuelta número 22 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego una disminución. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esta es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 23, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Antes de continuar con la vuelta número 24, vas a rellenar la cabecita. Ahora continuamos con la vuelta número 24 y vamos a hacer un punto bajo, luego una disminución, después 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esta es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 25, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Una vez que hayas terminado con la vuelta número 25, aquí donde está tu marcador vas a hacer un punto deslizado y dejas una hebra larga porque con esa hebra vamos a coser y a unir al cuerpo. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro proyecto. Te pido que compartas el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Déjame tus comentarios si tienes alguna duda. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.